Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer la solución del trabajo práctico de costos conjuntos. Costos conjuntos, Agromac Sociedad Anónima, en el procesamiento de la cosecha fina aplica costos conjuntos, en donde resultado de un proceso que se realiza en el departamento común se obtienen dos productos derivados del trigo, harina A1L y harina A2E, y un subproducto que se vende para engorde de hacienda. La harina A1L y el subproducto se venden en el mismo estado en que se obtienen, y la harina A2E, luego de ser sometido a un proceso de departamento siguiente, es vendida como harina de exportación, ya que por su alta calidad es conveniente darle un procesamiento adicional y no venderla como harina A2E. Los datos sobre costos y producción ocurridos durante el primer mes del corriente año en el departamento común, es decir, antes de la separación, fueron los siguientes. Tienen un primer cuadro donde les dicen que de la harina común se obtienen 180.000 kilogramos, de la harina de exportación se obtienen 150.000, del subproducto transferido a almacén 60.000 y de las mermas normales de producción 10.000. En total tienen una producción de 400.000 kilos. Los costos de esta producción común fueron, y tienen materias primas 480.000, mano de obra 210.000, carga fabril 110.000, con lo cual los costos comunes hasta el punto de separación, o sea, a este momento, son de 800.000 pesos. La producción del departamento E, es decir, el reproceso que sufre la harina de exportación, fue como sigue. Tienen transferidos al almacén de trigo de exportación, o sea, terminadas, finales, destinadas a la venta, 147.000 pesos. Mermas normales de producción, 3.000. Total, 150.000. Los costos del departamento fueron, y tienen, mano de obra 160.000, carga fabril 60.500, lo cual les da en total 220.500. Los precios y gastos de ventas de los productos y subproductos fueron los siguientes: harina común 10 pesos y tienen un gasto de venta sobre el precio del 15%, la harina de exportación 15 pesos el precio unitario y tiene gastos de venta sobre ese precio del 10%, el subproducto 1 peso y tiene el 2% de gastos de venta sobre el precio. Además, el trigo de exportación incluye en su utilidad un 30% sobre los costos ocasionados por el proceso del departamento 2, que es posterior al punto de separación. Trabajo a realizar: calcular los costos totales y unitarios de los productos derivados del trigo y del subproducto, considerando los siguientes supuestos. Los costos antes de la separación se cargan a los coproductos por el método del valor neto de realización. Los costos antes de la separación se cargan a los coproductos por el método de la medida física de producción. En ambos casos, el subproducto que se obtiene se evaluará a su valor neto de realización. Bueno, como siempre les digo, recuerden no perder de vista el objetivo del trabajo práctico. Fíjense que el objetivo es calcular el costo total y unitario de los productos derivados del trigo y del subproducto, o sea, de los dos tipos de harina más el subproducto, considerando cómo se reparten los costos comunes durante el procesamiento a cada uno de los productos que se obtienen. Recuerden, costos conjuntos eran dos productos que se fabricaban a la vez, dos o más, pero no uno solo, digamos. En este caso tienen dos productos principales y un subproducto que surge como accidente. El subproducto se puede llegar a vender en el mercado, por lo tanto tiene un valor determinado, y los costos van a tener que ser de ese departamento común, van a tener que ser distribuidos entre los dos productos principales, que son la harina común y la harina de exportación. Entonces vamos a arrancar con el trabajo práctico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es determinar el precio de venta, los precios de venta en el punto de separación. ¿Para qué? Para poder aplicar el primer método, que es el método del valor neto de realización. Nosotros obtenemos tres productos: la harina común, la harina de exportación y el subproducto. Fíjense que es un dato del práctico del último cuadro que dice que el precio de la harina común es de 10 pesos, los gastos de comercialización son del 15%,
el precio de la harina de exportación es 15 con gastos de comercialización del 10%, el precio del subproducto es 1 con gastos de comercialización del 2%. Aplicamos, fíjense que dice que los gastos de comercialización dice porcentaje sobre precio, es decir, están calculados sobre, los tenemos que calcular, perdón, sobre el precio. Entonces hacemos el 15% de 10 pesos y nos da 1,5, el 10% de 15 y nos da 1,5 y el 2% de 1 y nos da 0,02. Por lo tanto, sabemos, tenemos ya determinado el precio de cada uno de los productos y los gastos de comercialización que cada uno tiene. Ahora, sabemos que la harina de exportación no va directamente al almacén de productos terminados, como sí es el caso de la harina común y el caso del subproducto, sino que pasa para seguir fabricándose, para refinarse, para poder ser vendida como harina de exportación, por un segundo departamento. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta los costos del procesamiento posterior que sufre ese producto. Para poder hacerlo tenemos que trabajar con los datos que tenemos que nos hablan de ese costo de reprocesamiento. Entonces, fíjense, harina de exportación, en este caso es la que sufre un reproceso, tenemos costos totales de 220.500 pesos. ¿De dónde surge? Del cuarto cuadro que tienen en el trabajo práctico, que dice que los costos del departamento E, que es el departamento de reproceso, son de mano de obra 160.000 y carga fabril 60.500. Todo eso suma los 220.500 que tengo acá. Por otro lado, sabemos que las unidades de producción obtenidas en ese departamento, que están informadas en la guía del trabajo práctico en el tercer punto, son de 150.000 unidades. Dice, la producción del departamento E fue como sigue, y ahí tienen transferidos al almacén de exportación 147.000 y como mermas normales tienen 3.000. Por lo tanto, tenemos que dividir los 220.500 en 150.000 unidades, pero eso nos da un costo unitario de 1,47. Pero recuerden que tenemos productos terminados por 147.000 unidades, dividido 216.090, que es multiplicado por 1,47, que es el costo unitario, nos da que el costo de esas 147.000 unidades es de 217.090. Las mermas normales son 3.000 unidades. A 1,47, que es el costo, nos da 4.410. Recuerden que las mermas normales, como son consideradas normales, no son extraordinarias, se cargan al costo del producto. Por lo tanto, el costo total de estas 147.000 unidades es de 220.500. Entonces, 220.500 dividido 147.000 unidades nos da que el verdadero costo unitario es 1,5 y ese 1,5 es lo que yo utilizo acá como costo de reproceso. Además, nos dice en el último punto, debajo del último cuadro, digamos el último punto antes de la tarea a realizar, nos dice que el trigo de exportación incluye en su utilidad un 30% sobre los costos ocasionados por el proceso del departamento 2. Es decir, incluye dentro de este 1,5 un 30% de utilidad. Por lo tanto, este 0,45 surge de hacer el 30% de 1,5 y nos da que es 0,45. Entonces ahora sí estamos en condiciones de saber cuál es el precio de cada uno de los productos que nosotros vamos a sacar a la venta. El precio de la harina de exportación surge de hacer 8,5, que surge de hacer 10 pesos, que es el precio, menos el 1,5, que son gastos de comercialización, nos da 8,50.
El subproducto es 1 peso menos 0,02 de gastos de comercialización nos da 0,98, porque ya saliendo del primer departamento están en condiciones de ser vendidos en el estado en que se encuentran. Respecto de la harina de exportación, tenemos que tener en cuenta, además del precio y restarle los gastos de comercialización, le tenemos que restar los costos del procesamiento posterior y le tenemos que restar el concepto que incluye por la utilidad posterior. Por lo tanto, el precio de venta es de 11,55. Y ahora, antes de poder empezar a aplicar el método, tenemos que tener en cuenta otras cosas que son comunes a los dos métodos, tanto al valor neto de realización como al de la unidad de medida física. Fíjense, nosotros sabemos por dato del segundo cuadro que los costos de la producción común, o sea, los costos que se obtuvieron en la parte de producción común son 800.000 pesos. Y también sabemos que el subproducto va a ser vendido para engorde de Hacienda. Es decir, que nosotros, los costos, ese subproducto que surgen, es un valor que vamos a recuperar del costo incurrido total. ¿Qué valor vamos a recuperar? 60.000 por 0,98. 60.000 son las unidades que las tienen en el primer cuadro, son las unidades obtenidas, por 0,98, que es el precio de mercado que obtuvimos acá, nos da que vamos a obtener, ven, 60.000 por 0,98, vamos a recuperar de este costo total de 800.000 que incurrimos dentro del departamento donde se procesaron los tres, digamos, productos, es 800.000, hay 58.800 que vamos a recuperar por la venta en el mercado de ese subproducto que obtuvimos. Por lo tanto, los costos que verdaderamente vamos a tener que distribuir son de 741.200, que es la diferencia entre 800.000 y los 58.800. O sea, entre los dos productos principales tenemos para distribuir 741.200 pesos.